Efectivamente, el programa Jesús es Amor tiene como único motivo o significado es tratar de contarles a ustedes, hacerles saber que hay posibilidad de salvarse, que no es tan difícil, como pintan muchos, no es tan difícil, es fácil, es sencillamente abrir el corazón, la mente, todo el sentido, abrir y abrazar a Jesucristo, y usted puede seguir haciendo las mismas cosas que viene haciendo hasta ahora, sencillamente abrazar a Jesucristo con amor. De esa manera logramos conseguir la salvación. En tiempos difíciles, en tiempos donde el mundo ha dejado de lado inclusive hasta el nombre de Jesucristo ha dejado de lado, y habla de otros dioses o de un Dios solo, pero no le menciona que nosotros tenemos dado por Dios, los hombres, la humanidad tiene dado por Dios a Jesucristo, y no lo mencionan y no cuentan. Entonces también contarles que hay una vida después de esta vida, decirle que el tiempo es estático, el que pasa aceleradamente en nuestra vida, en un abrir y cerrar de ojos, nuestra vida pasa. Hoy estamos acá, mañana en otro lado, quizás en otra dimensión. Por eso es necesario que cada uno de nosotros se prepare, esté preparado para poder entender que hay otra dimensión, que hay otra vida, y esa vida se llama vida eterna. ¿Y quién nos ofrece esa vida? ¿Quién nos da esa vida? Se llama Jesucristo. Por medio de Jesucristo podemos asegurar esa otra vida, la vida eterna, para que aquellos que aman a una familia, que tienen su familia, que aman a sus hijos, seguramente va a estar interesado en saber cómo es esa otra vida, esa otra dimensión que nos promete las Sagradas Escrituras. Gloria a Jesucristo. Amén. Hoy vamos a bendecir a todos, vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo que bendiga a toda la audiencia, en especial a cada uno de los oyentes. Vamos a predicar hoy precisamente todo lo que tenemos que ver, cómo hacemos para tener fe. Vamos a ver ese punto, vamos a ver las grandes cosas que se hicieron por medio de la fe. Vamos a descubrir que cada persona, que usted, que yo, tenemos un potencial impresionante que lo podemos desarrollar conociendo la fe en Jesucristo. Efectivamente, por la fe en el Creador, los hombres que vivieron en la antigüedad han logrado grandes prodigios. Por la fe en el Creador cayeron los muros de Jericó después de haberlo rodeado 7 días, de dar vuelta a todo el pueblo, daba vuelta alrededor, pero porque por fe, creyendo en el Creador, en el Padre, en Dios, daban vuelta la ciudad de Jericó, y los muros se cayeron y ellos pudieron tomar, sin presentar batalla, directamente tomaron, pero todo fue por la fe. Así tomaron toda la ciudad de Jericó. Hoy los hombres pueden hacer lo mismo, con solo incorporar en sus vidas a Jesucristo. Pueden hacer lo mismo. La fe en ustedes, la fe en mí no sirve. La fe sirve depositándolo en Jesucristo. Es la única forma. Por eso es que este programa se caracteriza en explicarle la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Quizás reitero varias veces la palabra Jesucristo, porque lamentablemente es triste escuchar otras religiones o religiones en general que se han alejado de la palabra del Salvador. Jesucristo es el único que vino a salvarnos a nosotros, es el único que entregó su vida por amor a usted y por amor a mí. Se llama Jesucristo. No hay otro, no existe otro. Es el único. Como siempre digo, la Biblia está llena de personajes santos y sagrados, lleno de nombres, personajes, la Biblia. Pero hay uno solo que está escrito en la Biblia, que es el que se jugó por vos y por mí, que entregó la vida por vos y por mí, que se jugó para que vos seas salvo, que pagó el precio y hoy solo va y recuperás tu libertad,
ese nombre se llama Jesucristo. No hay otro. Es el único. No creas las mentiras de Satanás que ha agarrado a la gente que ignoraba o que no tenía el conocimiento de la palabra y decían porque te puedes salvar por el santo fulano, que te puedes salvar por el otro santo, o porque él te va a llevar y va a ser mediador. No, Jesucristo es el único mediador entre el reino de los cielos y nosotros. Entre el Padre y nosotros, el único mediador es Jesucristo. No hay otro. Otros vienen y te mintieron, o que escuchaste, o que creíste, o que en algún momento te ayudó el ángel fulano, el ángel Gabriel. Yo no estoy diciendo que no existan. Yo no estoy diciendo que no existan. Estoy diciendo que el único que te va a ayudar y el único que va a hacer algo por vos se llama Jesucristo. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. No te haga, no seas arrogante pensando que ignorándolos a Jesucristo y aborreciendo su sufrimiento, que lo hizo por amor a nosotros, vos vas a ser mejor persona y vas a ser salvo. No, todo lo contrario. El enemigo nos hace creer a nosotros que nosotros lo que hacemos estamos bien, con darle la espalda a Jesucristo. Como muchos que hablan solo de Dios, otros le ignoran directamente el nombre y le dicen Él, le llaman del artículo de la Biblia, porque Él es un artículo de la Biblia o de cualquier libro. La palabra Él no es un nombre. El nombre verdadero y sagrado y santo se llama Jesucristo. Como le dijo el ángel a José y a María, a los padres terrenales, le dijo, y darás a luz un niño y llevará por nombre Jesús. Escuchen, llevará por nombre Jesús. Ese nombre salvará al pueblo del pecado, ese nombre. Por eso es que el nombre de Jesucristo es sagrado y es importante. Por eso es importante. Y por eso es que Satanás, el enemigo, se ocupa de que los hombres no lo mencionen a Jesucristo. Mencionan Él, Señor o Dios, pero menos Jesucristo. ¿Por qué? Porque se molesta el enemigo. El hombre quiere conformar a la humanidad. Y no se da cuenta que Satanás se presenta a través de otra persona a veces. Donde el espíritu de Satanás interviene en el pensar de otra persona y dice, pero no, hay que hablar de Dios. Por supuesto que vos vas a honrar al Padre, al Dios creador, va a honrar siempre y cuando abraces primero a Jesucristo. ¿O acaso usted póngase en el papel de papá o de mamá y su hijo viaja a Estados Unidos? Usted va a estar preocupado de que su hijo llegue bien. Y no solo que llegue bien, sino que alguien, la familia que le espera allá, honre a su hijo, lo cuide y lo respete. ¿O no es así? Así del mismo modo está el Creador cuando mandó a su hijo acá a la tierra. Nosotros lo tenemos que honrar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo Dios está en Jesucristo. Así de sencillo. Todo Espíritu Santo está en Jesús. Eso entendieron los apóstoles y por eso que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo, curaban en el nombre de Jesucristo, hacían imposición de mano en el nombre de Jesucristo, echaban los demonios en el nombre de Jesucristo y sigue existiendo los milagros. Siguen existiendo los milagros. Nunca cambió porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambió. Pero es una cuestión de decisión de su vida. Usted tiene que decidirse y dejar las mentiras que nos han engañado a nosotros. Usted sabía que cuando nosotros seguimos engañados creyendo en tantas cosas y no apuntamos nuestro conocimiento, nuestra fe, nuestra creencia a Jesucristo, ¿sabía usted que quien te bofetea permanentemente, que te hace creer que todas las cosas te van para bien, pero no es así? Tarde o temprano te da un golpe y te voltea. ¿Sabía usted que el único, que nuestra fe y nuestra creencia tiene que ser en Jesucristo? Porque si no el enemigo, por no llamarlo como lo llamamos siempre, el enemigo toma control de tu vida y te golpea. No tenés que permitir eso. Por eso no se deje engañar. Te hace creer que cuando hablas a San Gabriel o al ángel tal o hablas al santo tal, vos tenés recompensa o te salen las cosas. Viene mentira, te sale, pero para engañarte, porque dice que el enemigo vino a matar, destruir, destrozar, vino a destruir todo, a robar, matar y destruir.
Eso vino, pero Jesucristo vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Por eso no te dejes engañar. No creas que porque vos crees o pedís algo, que a todo nos ha pasado, y ves que te da algo, pero no es así. No es así porque tarde o temprano se te cobra el enemigo. Sin embargo, Jesucristo no te cobra, por el contrario, te da la recompensa por solo el hecho de confiar en Jesucristo. Es todo lo contrario. El enemigo te engaña y te hace creer que te ayuda. El enemigo te hace creer que te ayuda, porque está ansioso que vos creas en otra cosa y no en Jesucristo. Y así confunden a millones de hombres y personas que se han confundido en el mundo. Porque te hacen creer que va a encontrar la salvación, que va a encontrar la sanidad, que te salió un buen trabajo. Pero porque tienen la necesidad con la mentira de robarte tu alma y tu espíritu. Sin embargo, si vos confías en Jesucristo, Jesucristo te pone en un mejor trabajo, en una mejor empresa, te hace prosperar grandemente. Pero para eso tenés que entregar tu vida a Jesucristo, para que el enemigo no intervenga en tu vida. No es que yo vengo a decirte, recibí a Jesucristo porque si no esto te pasa acá, te pasa... No. Yo quiero contarte que es importante que puedas recibir a Jesucristo. ¿No sabes por qué? Porque cuando nosotros somos propiedad de Jesucristo, el enemigo, llamado Satanás, porque el espíritu del mal está representado por Satanás, el espíritu del mal, ¿sí? Es un espíritu que cuando vos no sos propiedad de Jesucristo, no lo tenés a Jesucristo en tu vida, el espíritu del mal toma posesión de tu vida, ¿entendés? Por eso es el interés en llevarte este mensaje para que te puedas salvar. Hay uno solo que se jugó por vos y por mí, se llama Jesucristo. El enemigo, como dice en la Sagrada Escritura, en Juan 10:10, el ladrón vino a robar, matar y destruir. Te roba la vida, te roba la felicidad, te destruye la familia, te roba no se conforma con robarte tu hijo, te mata a tu hijo, te mata esto, no se conforma. Cuando pasó eso te quiere llevar tu casa, te saca toda la familia, porque el ladrón vino a robar, matar y destruir. Sin embargo, Jesucristo vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Fíjese la diferencia. Por eso si nosotros estamos desprotegidos creyendo en cosas que nos han llenado desde chiquito, o cuando nosotros practicamos una religión de repetición que casi todo el mundo que no lee la Biblia, el que no lee la Biblia, practica una religión de repetición. ¿Por qué? Porque repite lo que dijo el pastor o que repite lo que dijo el cura. Y así sucesivamente. O porque repite lo que dijo mi papá o lo que dijo mi mamá. Y así sucesivamente. Practican una religión de repetición. Y no están practicando lo que verdaderamente dice la Biblia. Hay un solo camino, una sola orientación. Hay un solo mediador entre el Creador y el hombre. Se llama Jesucristo. No existe otro. En las Sagradas Escrituras, que este pasaje lo menciono siempre, en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos, que pueden googlear, libro de los Hechos 4:12, dice, porque hay un solo nombre dado a nosotros los hombres, a la humanidad, un solo nombre dado a la humanidad debajo de los cielos, un solo nombre debajo de los cielos dado a nosotros, a la humanidad, donde podemos ser salvos o por quién podemos ser salvos. Ese nombre se llama Jesucristo, uno solo. No te dice Pedrito, el ángel, ni nada. No te dice, no. La Sagrada Escritura no te habla que existen el ángel, Jehová, Yahvé, todo. Pero un solo nombre puede ser salvo. Y para ser salvo tenés que estar anotado en su agenda. La agenda de Jesucristo, que es el libro de la vida. Como habla en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, dice, y el libro de la vida, el libro del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Por eso no se dejen engañar. Vuélvanse al primer amor, no se dejen engañar. Vuelvan al primer amor. Gloria a Jesucristo. Amén.
Así comenzamos esta predicación, Jesús es amor. Hoy te predicamos, la fe puede cambiar tu vida. Predicador Carlos Horacio Farinás. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Efectivamente, y no quiero pasar por alto porque hoy vamos a hablar de la fe, que nosotros, cómo podemos tener fe en nuestro amado Jesucristo. Vamos a tratar de ese tema, pero antes de empezar la predicación, quiero comentarles como hago en todas las predicaciones, quiero comentarles que Jesucristo viene pronto a buscar a las personas que guardan su palabra, que son templo de Jesús. ¿Qué quiere decir templo de Jesús? Aquellas personas que han recibido a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. A ellos, a nosotros, viene Jesucristo a buscarnos. Gloria a Jesús. Amén. Muy pronto se da el acontecimiento más importante de la historia, el acontecimiento más importante del universo, que es el arrebato, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así dice en Apocalipsis, en las Sagradas Escrituras, Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, dijo Jesucristo. Retén lo que tiene para que ninguno te quite la corona. ¿Qué quiere decir? Que del momento que recibiste a Jesucristo, recibí la corona. Y tenés que tener cuidado que no vengan las mentiras de Satanás. No se olvide que el padre de la mentira es Satanás, porque Satanás miente del principio al fin. Es el padre de la mentira. Y vendrán gentes mintiéndoles, espíritus engañadores, diciéndole que de esa manera se van a salvar. Así dice la palabra. Y por eso es que en Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto. Retén, guardá, no deje que nadie quite tu corona, porque yo vengo pronto. Gloria a Jesucristo. Amén. Y así sigue diciendo en Primera de Corintios, Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados primero con cuerpo incorruptible y eterno. Y para los que estamos vivos a la llegada de Jesucristo, ahora a la segunda venida de Jesucristo, para los que estamos vivos también recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno, y no conoceremos la muerte, porque hemos recibido a Jesucristo en vida, porque hemos tomado una decisión. Para todos aquellos que tienen a Jesús en su vida, no pasará por la muerte. Es promesa de nuestro Señor Jesucristo. Está en las Sagradas Escrituras, que no pasaremos por condena, no pasaremos por la muerte, no pasaremos por las tribulaciones que se vienen muy pronto. Después de la venida de Jesucristo, viene el tiempo del escozor, del dolor, del sufrimiento, que el apóstol Pablo llama tiempo de tribulaciones, tiempo de sufrimiento. Dice, y el sol se oscurecerá, y la tierra se enfriará, porque el sol se aleja. Dios retirará su mano de la contención del mar, y el agua invadirán todas las partes secas de la tierra. En ese tiempo es el tiempo del escozor, del sufrimiento, pero es necesario que recibas a Jesucristo ahora para no quedarte en ese tiempo, porque Jesucristo viene antes. Jesucristo viene antes a salvar a todas las personas que buscan, de una o de otra manera, buscan estar con Jesucristo, buscan abrazar a Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén y amén.
Así sucesivamente dice en Daniel 12:2, y los muchos que duermen en el polvo de la tierra, para aquellos que han muerto, para aquellos que están durmiendo en el polvo de la tierra, que es polvo, porque al polvo volvemos. El que es polvo de la tierra se levantarán para vida eterna, para vivir con Jesucristo. Esta es la promesa que si vos recibís hoy a Jesucristo, si vos creés hoy en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, serás salvo tu papá, tu mamá, vos vas a poder compartir, porque por un justo Jesús salvó a pueblos. Dios salvó a pueblos, naciones, por un solo justo. Y tenemos la prueba de una familia justa salvó a la humanidad en el caso de Noé. Porque Dios estaba totalmente desilusionado con la creación y tomó la decisión de destruir todo el mundo, no quedaba más nada. Y mira por segunda vez porque sufría por el diluvio que iba a mandar, iba a destruir todo ser vivo de la faz de la tierra. Y Dios mira por segunda vez la faz de la tierra y ve entre toda esa gran multitud en el tiempo de Noé, en el tiempo de Noé. Mira esa gran multitud en el tiempo de Noé, donde en ese tiempo no es como usted ve en los dibujitos que eran todo chozas, no, eran todo de última tecnología. De hecho, algo quedó en las pirámides de Egipcio, donde están aparecen aparatos de ese tiempo. Eran tecnología, toda cosa de última generación. El hombre se ha olvidado de Dios, como viene pasando ahora. El hombre deja porque lo tiene por poca cosa a Jesucristo. Se ha olvidado de Jesucristo. Prefiere hablar de otra cosa. En ese tiempo dice que ahora la venida de Jesucristo será como en el tiempo de Noé, que el hombre, las familias se daban, hombres y mujeres se daban a casamiento, trabajaban, comían y sembraban. Hacían todas las cosas normales como hacemos nosotros. Pero ¿qué pasó? Era terrible la orgía, era terrible la matanza que había. Mataban a la gente, se encontraban cuerpos en la calle. La maldad de la gente era terrible. Y Dios se hartó de esa maldad como pasó en Sodoma y Gomorra, que quemó toda la ciudad. Pero en el tiempo de Noé pasó eso. Y Dios, cuando tomó la decisión de destruir toda la humanidad y destruir todo ser vivo del planeta Tierra, mira por segunda vez la tierra y ve a un justo, a una familia justa, que predicaba la justicia de Dios. Ese justo se llama Noé. Noé. Ese hombre, por ese justo, Dios salva a la humanidad. Si bien todos desaparecieron, menos todo lo que subieron al barco. Todo lo que subieron al barco, creado por Noé, hecho por Noé, perdón, todo lo que subieron al barco se salvaron. Se salvaron todas las personas que subieron, que decidieron volverse a Dios, y todos los animales. En ese entonces los animales venían, pasaban por frente a la ciudad, pasaban los tigres, los leones, que venían de diferentes lugares. En ese tiempo creían que ya no existían los tigres y leones. Venían los tigres y leones, cabritas, las ovejas caminando por el campo, por medio de la ciudad, pasaban por las puertas y la gente veía ese gran milagro o lo miraban con sorpresa porque decía, ¿cómo un tigre no come un cabrito? ¿Por qué no comía? Porque la misión que tenía el animal era ir y echarse frente al arca para esperar la orden del Creador para subir al arca de Noé. Ahí esperaban todos, ninguno se comía, ninguno se atacaba, ninguno se peleaba. Los hombres sí estaban todos peleados, los animales no. Los hombres, hasta inclusive dice que por último pasaba el burro, que dicen que es burro, es más inteligente. Pasaba por el frente de las casas y iba y se echaba esperando la hora indicada para subir al barco que ha hecho Noé. Claro, la gente no quería subir y decían que Noé era loco porque creó un barco de madera cuando en ese entonces la civilización era avanzada y los barcos eran todos de aleación, de hierro transparente y de tecnología. Los autos no andaban sobre ruedas, volaban y qué sé yo, tantas cosas que habían hecho en ese tiempo. Civilización avanzada como esta, que muy pronto se le acaba todo. Muy pronto yo vengo a comentarte a vos
que muy pronto se termina todo esto, porque impera en este planeta la maldad. Por eso se termina, porque no sé cuánto más puede soportar el Creador tanta maldad como hay en este planeta. Muy pronto se termina. Y la promesa está que viene Jesucristo antes que se termine. Jesucristo viene para salvar a todos aquellos que tomaron todo este tiempo de dispensación y de gracia y de perdón, del momento que nació Jesucristo, que vino Jesucristo como el Creador, como Hijo de Dios, que vino Jesucristo y se presentó 100% de hombre y 100% de Dios, todo en Jesucristo. Vino desde ese tiempo hasta su segunda venida, es un tiempo de dispensación, tiempo de gracia, tiempo de perdón, donde nosotros los seres humanos podemos ir y abrazar a Jesucristo, pedirle perdón por todo este tiempo de desobediencia, abrazarlo, creer en su nombre, pedirle perdón, decirle: Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo en ti, creo en tu nombre, porque en tu nombre está el poder. Y no como dicen las mentiras. Jesús dijo, le vio a los fariseos y escribas, le dijo: fariseos y escribas hipócritas, ¿por qué cerrar la puerta del reino de los cielos a los hombres, a las personas que quieren entrar? ¿No te das cuenta que no entran las personas al reino de los cielos, ni tampoco vos te salvás? Le dijo Jesucristo. Viene un discípulo y le pregunta, y le dice: maestro, ¿por qué son hipócritas? Porque ellos practican y siguen practicando una religión que no les salva. Más allá que vos le digas, no crea en eso porque eso no te salva, siguen tesudamente creyendo en eso, caprichados porque escucharon y no quieren cambiar su vida. Prefieren perder todo y dejar la puerta abierta para la destrucción. No se dan cuenta que creyendo o haciendo lo contrario de lo que dice la palabra de Jesucristo, estás abriendo la puerta al enemigo más grande, que se llama Satanás. El enemigo más grande de la humanidad, que es Satanás. Satanás, ¿no se dieron cuenta ustedes que el espíritu del mal odia a la creación, a la preciosa creación de Dios? Odia. Y va a buscar por cualquier medio para engañarte. Por eso es necesario que vos tomes una decisión y recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que creas en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesús está el poder. Que les pidas perdón por tu desobediencia, o llamarlo pecado como quiera, porque pecado quiere decir desobediencia. Y cuando puedas pasar por el bautismo en el nombre de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro. Bautícense cada uno de ustedes, dice en el libro de los Hechos 2:38. Bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ustedes encontrarán doctrinas o religiones que dicen que no es así, pero yo les voy a seguir demostrando que están equivocados. Vamos al libro de los Hechos 2:39, un pasaje más después del 2:38, uno más después. ¿Qué dice? Esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para aquellos que están lejos, para nosotros los gentiles. Para nosotros llegó la promesa, llega para nosotros. Por eso no se dejen engañar con falsas cosas, no se dejen engañar. Hay una sola verdad y esa única verdad se llama Jesucristo. Cuando hablamos de fe, cuando hablamos de salvación, cuando quieran llamarle religión o lo que sea, hay un solo Salvador que se llama Jesucristo. Otra cosa no te salva, porque lo dice la Sagrada Escritura, porque te revela el Espíritu Santo. Hay religiones que dicen eso del Espíritu Santo, no sé si existe, porque predicó toda su vida en las parábolas. Y ustedes me pueden decir, sí, es bíblico también, sí, es cierto, está escrito en la Biblia, pero para que se confundan los hombres y no entiendan lo que el Espíritu dice. Porque la palabra dice en las Sagradas Escrituras, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las personas, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesucristo le dice a los apóstoles cuando viene y le pregunta: maestro, ¿por qué predicás en parábolas, en metáfora, en doble mensaje? Le dicen los discípulos: ¿por qué lo hace, maestro? Yo siempre le comento en todas las predicaciones esto. ¿Por qué? Dice: ¿por qué a toda esa muchedumbre, a toda esa cantidad de gente predicás
en parábolas si ellos no entienden? Y Jesucristo le dice, porque a vosotros fue dado a conocer los misterios del reino de los cielos. A vosotros les fue revelado los misterios del reino de los cielos. A ellos no les fue dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Son los que predican en parábolas. A ellos no les fue dado a conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos quieren la religión para negocio, para una cantidad de cosas. Y lo que menos le importa, la salvación. Están pensando en su estatus, en hablar de Dios, de Él, pero no mencionarlo a Jesucristo. ¿Por qué no lo menciona a Jesucristo? Porque no le interesa la salvación suya. Por eso. Grande liturgia, grandes hombres hablando oratorias, grandes oradores, entran a la iglesia y hablan con palabras que suenan y que te estremecen. Hipócritas, mentirosos, que cierran la puerta del reino de los cielos a todas las personas que quieren entrar. Practican una religión mentirosa, que saben que no se salvan y son doctores de la palabra y saben que no se salvan y la siguen practicando igual, cuando en verdad la salvación solo está por Jesucristo. Y Jesucristo, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús por qué a ellos le hablaba en parábolas, Jesucristo le dijo, porque a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. A ellos no es dado a conocer. Por eso le hablo en parábola, porque a ellos no es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Por eso le hablo en parábola. A vosotros sí. Porque ellos viendo no ven, oyendo no oyen. O sea que están escuchando este mensaje, pero prefieren creer en sus cosas. Creer en cosas que no les salva, creer en cosas que destruye la pareja, destruye el matrimonio, destruye lo que tenés, tarde o temprano te destruye, te hace creer que te va bien en el trabajo, pero es mentira de Satanás. Vos para sellar tu vida y prosperar en tu vida, tenés que poner a Jesucristo en tu vida, en tu corazón, incorporarlo en tu vida, para que cambie y para que no se meta dentro de tu pareja, sino ¿de qué sirve que uno sea cristiano y el otro no es cristiano? Destruye la pareja y siempre va a buscar estar discutiendo en problemas, estar en controversia, porque ese es el trabajo del espíritu del mal, destruir lo bueno, encerrar en mentiras, encerrar en cuántas cosas. Te va a mandar personas lindas, te va a mandar esto. Todo te va a mandar con tal que vos puedas tomar una decisión y de buena primera, en un descuido, te metiste con otra persona y destruiste todo lo bueno. Todos los días vemos esas cosas. Gente que han destruido sus vidas, gente que destruyeron sus hogares, pero porque abrieron la puerta a Satanás y se metió dentro de la pareja y se destruyó todo. Por caprichosos, porque no quisieron abrir la puerta a Jesucristo. Y le abrieron la puerta. Con solo el hecho de no abrirle o hacerle a un costado a Jesús, automáticamente toma posesión el príncipe de este mundo. Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Para no caer en las garras de Satanás, tenés que abrazar a Jesucristo. Ese es el quid de la cuestión. No está por otro lado, ahí está. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que creas en el nombre de Jesucristo porque ahí está el poder. Que pidas perdón por tus desobediencias. Y que cuando pueda pase por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Efectivamente, hablando de la fe, quiero comentarle un pasaje que he conocido, y es muy conocido porque he usado, en muchas iglesias lo usan. Dice, este es el caso del centurión, un centurión que tenía mucha fe en Jesucristo. Nosotros hablamos del centurión y lo importante es posesionarse, situarse. Cuando nosotros en la facultad estudiamos Historia Universal y decíamos por qué ocurría eso en el Imperio Romano o por qué en el pueblo de los egipcios. Y entonces los profesores te dicen, señores, posesiónense, sitúense en ese momento, trasladen su mente para poder entender la historia de ese momento. El tema del centurión, que no es cosa menor para el tiempo del tiempo de los romanos y en el tiempo que le tocó vivir a Jesucristo, fue un tiempo difícil porque estaba
todo lo que era el pueblo de Judea, todo lo que eran los judíos, eran tomados por los inquisidores, por los conquistadores que era el Imperio Romano. El Imperio Romano tomó todo lo que era el pueblo judío y todos los pueblos que estaban por ahí, los pueblos de los moros, todo. Ellos fueron usurpando, tomando todos los territorios. Es decir, que todos los pueblos estaban bajo el Imperio Romano, bajo el poder del Imperio Romano. En ese entonces, un centurión era como el cargo de un teniente general, un general de hoy, con mucho poder, que gobernaban milicias, son 4.600 hombres y más, que gobernaban todo un gran territorio de esos pueblos, tomado por los romanos. Y había un hombre que de entre todos los centuriones que perseguían a los cristianos, había un hombre que tenía fe en Jesucristo. Creía en este hombre y creía este centurión que Jesús era el verdadero Dios acá en la tierra, el enviado por Dios. Él creía. Y fíjese que llegó un momento que su criado, en la Biblia dice criado, puede ser su hijo. La Biblia habla de la palabra criado, pero puede ser la traducción que es hijo. Hijo viene de criado, puede ser que está hablando precisamente de su hijo. Enfermó, su hijo enfermó, su criado enfermó, pero gravemente se enfermó, ¿no? Entonces entra en un estado de desesperación este centurión. Llevó a los mejores médicos que tenían ellos, médicos de su ejército, médicos del Imperio Romano, por todos lados, y cada vez peor. Y ya estaba tirado en la casa para morirse, ¿no? Entonces el centurión viene a Jesús y pide que cure a su criado. O sea que el centurión viene de otra ciudad y va al cruce de Jesús, porque Jesús se caminaba todo el tiempo cruzando las distintas ciudades de ese tiempo. Jesús hizo todo su ministerio evangélico, porque él llevaba las buenas nuevas, que es lo que nos ordena a nosotros hacer, no ir a mentir y no cambiar el mensaje. Nos ordenan que llevemos el mensaje de las buenas nuevas. ¿Qué quiere decir buenas nuevas? El mensaje del Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas, del reino de los cielos a nosotros. ¿Y quién es la buena nueva? Es Jesucristo. El reino de los cielos se acercó a nosotros ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, no por otro lado. Muchos dicen, el reino de los cielos se acercó y miran a ver si hay una pelota de oro, una cosa brillante. No, el reino de los cielos es Jesucristo en nosotros. Se acercó a nosotros. Y entonces el centurión viene a Jesús de otra ciudad y viene al cruce y le pide el centurión a Jesús, que le dice: Maestro, Dios de lo alto, Señor de lo alto, te ruego que cures a mi criado, que se encuentra enfermo de gravedad y está allá lejos en mi casa. Allá lejos quedó, no lo trajo al lugar. Y Jesús inmediatamente, cuando escucha esto, se prepara. No preguntó si él era romano, si era de los gentiles, si era impuro, si era esto o aquello, no, sino era de la religión judía, porque los romanos maltrataban a los judíos y los tenían prisioneros. No preguntó nada. Directamente Jesús inmediatamente se dispuso, se preparó, dejando toda la gente que estaba, se preparó para ir al lugar donde el centurión tenía a su criado, a su hijo. ¿Sabe lo que dijo el centurión? Y el centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Solo tenés que dar la orden y mi criado se sanará. Fíjese la fe, porque quiero hablar de la fe hoy. La fe que tenía este centurión, no siendo judío, no siendo de la religión, porque la religión de los romanos era la religión órfica, una religión que ellos creían en la reencarnación, no en la religión cristiana. Ellos no querían, y odiaban y perseguían a los cristianos. Pero este centurión sí tenía fe en Jesucristo y creía en el Dios. Dijo: si tú, siendo Dios, da una orden, mi criado se salva. Yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero si una palabra tuya bastaría para sanarlo. O sea, en el lugar donde estaba, a distancia.
Dijo, solo tiene que dar la orden y mi criado se salva. Del mismo modo, dice el centurión, yo soy hombre de dar órdenes porque tengo ejército a cargo. Y yo doy una orden que vaya o que vengan y ellos van y vienen. Tú tienes que dar solo una orden y mi criado se salva. Jesucristo quedó sorprendido. Jesucristo quedó sorprendido y dijo, jamás he visto persona con tanta fe, ni en toda Jerusalén. Eso es tener fe, creer precisamente en Jesucristo. La fe no tiene que estar en usted, en la persona. Esa es fe muerta. Usted tiene que tener la fe en Jesucristo, depositar su esperanza, su fe en Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Hacerle enterar a ustedes que todo este tiempo quizás estuvimos equivocados, practicando por ahí una religión equivocada, y quiero comentarles que la Biblia, la Sagrada Escritura, habla precisamente de Dios por medio de Jesucristo. No habla de otras personas o de otros personajes. Sí, la Biblia está llena de personajes, como hoy le decía, pero tenemos que entender que todos los personajes son importantes y sagrados, todos los que están en la Biblia, pero hay uno solo que es el más importante para nosotros, que es el que se entregó por usted y por mí, o por vos y por mí, que se llama Jesucristo, y que lo hizo por amor a nosotros, que se entregó por amor a nosotros. Ese se llama Jesucristo. Hoy estábamos tratando el tema de la fe. ¿Cómo podemos tener fe? Porque hay gente que te dice, sí, a mí me cuesta tener fe, me cuesta creer. La fe es volcar toda esa creencia, la creencia que nosotros podemos tener en diferentes cosas, tenemos que volcarlo a Jesucristo. Para poder empezar, Jesucristo el Espíritu Santo del Dios vivo, el Espíritu Santo de Jesucristo te va preparando y te va formando la fe que vos necesitas, y además vas adquiriendo conocimiento. Por el conocimiento viene de lo alto. Por eso dice, cuando hablamos de fe, nos preguntamos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo podemos recibir fe? ¿Por dónde viene la fe? En estos casos tenemos que dar una explicación, lógicamente, una explicación genuina y aplicada a las Sagradas Escrituras. Debemos tener en cuenta que el mensaje que nos deja Jesucristo antes de empezar a hablar qué es la fe. Jesucristo dijo, si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, o sea, milésimo poquito de fe, si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos, montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se movería. Acá vemos como la Biblia y la Sagrada Escritura y el mensaje de Jesucristo nos está hablando a través de las parábolas, de la metáfora del doble mensaje. Te está diciendo, usando el grano de mostaza, que quiere decir como el grano de mostaza que es chiquito, la semilla de la mostaza es chiquita. Si tuviéramos fe, como el grano de mostaza, diríamos, montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se movería. Y está usando el grano de mostaza, y por el otro lado está usando una montaña. Estas son las parábolas sobre el doble mensaje. Te está diciendo que si nosotros tenemos fe en nuestras vidas, tenemos tan solo una pequeña fe, haríamos millones de cosas. Por eso que la Sagrada Escritura utiliza este lenguaje para bajar a tierra, para que se entienda el significado de lo que quiere explicar el reino de los cielos por medio de Jesucristo. Debemos tener en cuenta este mensaje de la parábola de la montaña. La parábola de la montaña, entendemos que solo con fe podemos descubrir, solo con la fe que nosotros tenemos, pero una pequeña fe, podemos descubrir un gran potencial que se guarda o que tenemos oculto dentro de nuestras vidas. Quizá en toda su vida usted nunca desarrolló un potencial tan grande, un poder tan grande, que solo por la fe en Jesucristo, no la fe en usted, la fe en usted no sirve. Esa fe tarde o temprano se desvanece. Esa fe tarde o temprano te cambia el carácter. Esa fe en usted tarde o temprano
se perece, muere, se pierde. Esa fe, tarde o temprano, desilusionás o te desilusionás vos mismo. Por eso es necesario que todo lo que hacemos, que la fe sea puesta en Jesucristo, que nuestra mira, nuestro objetivo sea Jesucristo. La fe en Jesucristo, ahí está, ahí se proporciona el milagro. Por eso le quería comentar que la fe, de la parábola de la montaña, la palabra de la montaña, cuando dice, si nosotros le decimos a la montaña, muévete de acá para allá, pero si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a la montaña, muévete de aquí para allá, y las montañas se moverían. Ese es un mensaje en parábola, para que vos entiendas en el espíritu que tenés que tener fe en Jesucristo para encontrar tu poder dentro de ti. ¿Entienden? El poder está, poder desarrollar ese poder teniéndolo a Jesucristo en primer lugar. Todas las cosas es posible. Todas las cosas es posible. No la fe en nosotros, le vuelvo a repetir, la fe en la persona no sirve. Tarde o temprano cae, se rompe, se desmoraliza, se entristece. Pero cuando la tenemos en Jesucristo, te entristeces un momento, te pones triste un momento, pero de inmediato cuando confiaste en Jesucristo, salí a flote, salí adelante. Pero la fe en nosotros mismos lleva a la destrucción de pareja, destrucción de hogares, destrucción de abandono, destrucción de empresas, negocios, porque han puesto la fe en ustedes, en el esfuerzo suyo, pero no han puesto en primer lugar a Jesucristo. Por eso que hay grandes empresas que se destruyen, grandes negocios, grandes comercios, porque la fe estaba puesta en tu esfuerzo. Grandes negocios, kioscos, almacenes que se ponen y después se cierran. ¿Por qué? Porque la fe estaba puesta en vos y no pusiste en primer lugar a Jesucristo. Por eso hoy yo te invito a que pongas en primer lugar a Jesucristo, pero con fe, que empieces a practicar la fe. Ahora vamos a ver cómo la fe viene a nosotros. Cómo nos podemos llenar de la fe que necesitamos tener fe en Jesucristo. ¿Cómo hacemos para tener esa fe? Si bien nosotros desarrollamos un potencial dentro de nosotros, pero cuando entendemos que la fe tiene que estar en Jesucristo. Por eso preguntamos, ¿qué es la fe? La fe primero es la convicción de creer en algo que no se ve. Primer punto. Y la certeza, o sea, tener la plena seguridad que va a venir lo que nosotros creímos, algo que creímos que no se ve, la certeza que va a venir. Creemos en Jesucristo, no lo ves, pero creemos en Jesucristo y la certeza que vamos a tener la casa, que vamos a tener un buen matrimonio, que vamos a ser una buena pareja, que vamos a tener una buena empresa, que voy a tener el título que espero, que voy a tener esto, que voy a tener aquello. Para eso tenés que tener fe en Jesucristo. Porque la fe es la convicción de creer en algo que no se ve. En algo que no se ve, no está hablando de estampa, la Biblia está explicando. Creer en algo que no se ve. No está diciendo que crean una imagen en un hombre ni una estampita. Creer en algo que no se ve. Creer en espíritu y en verdad en Jesucristo. En espíritu y en verdad en Jesucristo. No en imagen ni estampita. Y la convicción y la certeza de lo que va a venir. Yo creo que va a venir todo para mejor, para mí. Eso es la fe, en primer paso. La certeza de creer. Por eso que hay una parte que dice, llamen las cosas que no son por las que son. Pero declárelo por fe. Por fe. Ahí volvemos a la fe de vuelta. ¿A la fe en quién? En Jesucristo. ¿Qué digo? Yo voy a hacer una casa grande de 2 pisos. Y ahora no tengo nada en ese terreno. Tengo baldío. Pero yo llamo a las cosas que no son por las que son. Me hago idea, depositando la fe en Jesucristo, me hago idea de que mi casa va a ser de 2 plantas, o una casa muy linda, o una casa normal, pero muy linda. Me hago idea. ¿Qué dice la palabra? Te pone fe, te dice, llame a las cosas, o sea, en este momento la casa no está, pero llama a las cosas que no son, en este momento la casa no está, por lo tanto en este momento no son las cosas. Llamen a las cosas que no son por las que son. Llamo a las cosas
que no son por las que son. ¿Qué quiere decir? Llamo a la casa, llamo al hermoso auto, a la hermosa familia, a mi hermosa pareja, a la hermosa empresa, al título, a lo que yo quiero ser. Llamo a las cosas que no son por las que son. Hoy no es, pero yo si lo llamo con fe en Jesucristo, las cosas van a ser positivas, lo que yo quiero. Quiero tener un hermoso trabajo, quiero tener mi consultorio, quiero tener mi sala para tal cosa, para estética, para lo que sea. Llamo a las cosas que no son. Me imagino todas las cosas hermosas, brillosas, todo lleno de gente. Y así va a ser, pero depositarlo en fe en Jesucristo. Y así va a ser. Porque las cosas se hicieron en el mundo, las cosas que se hicieron en el mundo, cosas que no existían, hoy existen, gracias a la fe del hombre. El hombre rodeó 7 días la ciudad de Jericó y el muro de Jericó cayó, por fe. Cruzó el Mar Rojo, todo el pueblo judío cruzó el Mar Rojo, se abrió el río, el mar, se abrió el mar y cruzaron todo el pueblo que estaba en la esclavitud. En el caso de Moisés, que ustedes habrán visto las películas inclusive, que está escrito en la Biblia, abrió el mar, la gente cruzaron como tierra seca por el lugar, las aguas se sujetaron, cruzaron y cuando terminaron de cruzar el mar se empezó a cerrar, las aguas volvieron a su cauce normal y murieron todos los soldados del faraón, se hundieron, dieron vuelta a todos los carros del faraón. ¿Pero por qué ocurrió eso? ¿Por qué? Porque por fe Moisés abrió el Mar Rojo. ¿Por fe en quién? En el Creador. Hoy tenemos a Jesucristo con nosotros. Por fe en Jesucristo podemos hacer miles de cosas. Pero si Jesucristo dice, probame y yo te demostraré. Jesucristo lo dijo. Probame y yo te demostraré. Por eso dice, la fe es la convicción de creer en algo que no se ve y la certeza que va a venir. Yo creo tener una hermosa sala de tal cosa y voy a ver y voy a tener esa sala. Hoy no lo tengo, hoy no tengo una empresa, pero mañana voy a tener. Es cuestión de proponerse. Dice, la fe tiene que ser únicamente en Jesucristo, así veremos los resultados. Los milagros vienen por la fe en Jesús y no por la fe en nosotros mismos, es lo que veníamos hablando al principio. ¿Cómo podemos recibir fe? La fe, ¿cómo hacemos para recibir la fe? Porque esa es la pregunta de todo el mundo. ¿Cómo hacemos para...? Yo quiero tener fe, yo voy a la iglesia, hago esto, aquello, pero no tengo fe. ¿Cómo hago? Le pasa a todos los seres humanos. Eso es común. Hay algunos que tienen más fe, otros que reciben la fe mucho más rápido y otros que tardan en recibir. Pero, ¿cómo hacemos para tener fe? ¿Cómo podemos recibir fe? La fe se recibe por el oír, dice la palabra. La fe se recibe por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué quiere decir? La fe se recibe por oír la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. La fe es por el oír y el oír por la palabra, dice las Sagradas Escrituras. Escuche bien, la fe es por el oír y el oír, ¿qué? La palabra de Jesucristo. Escuchar estos mensajes de salvación. Podemos adquirir fe escuchando la palabra, escuchando el mensaje de salvación. Porque así explica, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Así dice las Sagradas Escrituras. Así podemos recibir la fe por el oír y el oír por la palabra. Así escuchamos el mensaje de salvación y exclusivamente, precisamente en Romanos 10:17, que es la Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y como podemos ver, otro hombre, otro padre de mucha fe, como pasó con Jairo. Jairo, esto lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, en Lucas 8:40, capítulo 8, versículo 40 de las Sagradas Escrituras en Lucas, Nuevo Testamento, el caso de Jairo. Jairo, llamado Jairo, no el cantante, ¿no? Estamos hablando del personaje bíblico de Jairo. Este personaje bíblico, Jairo, era un principal de la sinagoga, de la iglesia, del templo de ese momento, ¿no?
de la iglesia de ese momento, era un principal de la sinagoga. Este hombre creía en Jesucristo y estaba ansioso que Jesucristo viniera a esa ciudad, porque su hija había enfermado y cada vez peor. Jairo, siendo principal de la sinagoga, tenía de las posibilidades de todos los médicos que él quería de ese tiempo. Y no le faltaba dinero, por supuesto, si era un hombre importante de ese tiempo. No se olviden que en el pueblo judío la religión era la que gobernaba en ese tiempo. Después, en ese momento estaba tomado igual por el Imperio Romano. Bueno, entonces Jairo, un principal de la sinagoga, esperaba que llegara Jesucristo. Cuando llega Jesucristo al lugar, teniendo en cuenta que su hija de 12 años no se curaba y cada día estaba peor y ya estaba tirada en una cama, Jairo sale al encuentro de Jesucristo y quería llegar cerca de Jesucristo y no podía porque Jesucristo estaba agolpado de miles y miles de personas con miles de necesidades. Ahora usted dirá, pero Jesucristo podía sanar a toda esa gente de golpe, con un mirar así podía ser. Pero a veces no se daba eso porque todos querían milagros, sanidad, pero nadie creía en el verdadero Dios. Creían que era un curandero o alguien que venía, pero no tenían en claro que era el verdadero Dios en la tierra. Entonces Jesucristo sanaba y resucitaba y curaba y devolvía la vista y caminaban los paralíticos, todos aquellos que entendieron que el verdadero Hijo de Dios estaba en Jesucristo. Ahí se daba el milagro, pero tanta gente estaba ahí agolpada pidiendo milagros y no se daban la gente. Pero ¿cómo se dio en este caso? Jairo viene y no podía acercarse a Jesucristo. Él tenía fe. Él sabía que si él llegaba a Jesucristo, su hija se iba a sanar. Desesperado este papá por una hija de 12 años, toda la familia desesperada buscando cómo salvar a su hija de 12 años. Jairo, desesperado, cuando puede meterse, va caminando, como en ese momento, como decimos nosotros, gateando, metiéndose en el medio de todo el montón de gente para llegar a Jesucristo. Y llega a Jesucristo y le pide, Señor Maestro de lo alto, sabemos que tú eres el enviado del Creador. Quiero que tú vayas a mi casa, tengo una hija grave. Y gritaba y pedía por favor a Jesús. Y Jesús, agolpado por tanta gente que le pedían, todo el mundo le pedía sanidad, salvación y de todo. Pero nadie creía con fe que él era el Salvador. Y de repente este Jairo seguía insistiendo, insistía y se tiró a los pies de Jesús. Maestro, quiero que vaya a mi casa. Mi hija tiene tan solo 12 años y está grave. Necesito que vayas a mi casa, se está muriendo. Y Jesús, atendiendo otras cosas, no le hacía caso a Jairo. Y entonces, al ratito de estar ahí, de Jairo, el papá de la niña de 12 años, que pedía por favor que sinagoga, otra persona importante de ese tiempo, llega y le dice, Jairo. Y Jairo se da vuelta y le dice, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Así dice. Y Jairo se tiró a los pies a llorar, desesperadamente lloraba Jairo y le pedía a Jesús. Y cuando Jesús escucha ese mensaje de este Señor, Jesús se da vuelta y le atiende a Jairo. Y le dice a Jairo, Jairo, no temas, tan solo cree y se salvará. Escuchen este mensaje. Jairo, no temas, tan solo cree y tu hija se salvará. ¿Y qué hizo Jairo? Dudó y dijo, no, pero si ya murió. No, creyó. ¿Pero en quién creyó Jairo? Creyó en Jesucristo, en Él. Porque Jairo estaba creyendo en el sanador, en Jesucristo, que es el sanador, que es el Hijo de Dios, que es el enviado para el cual nosotros tenemos que ser salvos. No dudó que que Jesucristo, que el Maestro que estaba ahí, le iba a salvar a su hija. Cuando Jesús inclina su cabeza y le mira a Jairo y le dice, Jairo, no temas, tan solo cree y tu hija se salvará. Jairo más aferró
a la fe que tenía en Jesucristo y se fue y Jesucristo inmediatamente le dice: Señor, te imploro que vaya a mi casa. Jesucristo no dudó un segundo y se dirigió a la casa de Jairo. Cuando entraba al lugar, todos comentaban y se reían de Jesucristo. ¿Qué viene a hacer ahora si ya murió la niña? Lloraban todo el mundo. Y Jesucristo entró al lugar y sacó a la demás gente que estaban ahí al lado de la niña, le dejó a sus padres, a Jairo y a su esposa, y a los apóstoles que estaban compenetrados en la fe en Jesucristo. Entraron en su casa y la niña yacía muerta, ya estaba muerta realmente. Jesucristo se acerca a la niña de 12 años y le dice: niña, a ti te digo, levántate, siéntate, niña. Y la niña dice la palabra, escuchen, dice la palabra que el espíritu volvió a ingresar al cuerpo de la niña y la niña resucitó. Quiere decir que ese cuerpo ya estaba sin espíritu, ya estaba muerta. El espíritu volvió a ingresar al cuerpo de la niña y la niña resucitó y se sentó en la cama. Ese es Jesucristo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, dice en un pasaje bíblico. Y en el otro dice: pasará el cielo y la tierra en verdad, pero la palabra de Jesús no pasará. Todo depende de nosotros, depende de vos, de mí, de qué religión, en qué religión estás. Si vos estás en Jesucristo como Jairo, no le importó lo que le dijeron, no le importó la religión porque era principal de la sinagoga. Él fue a buscarle al sanador, se jugó por su hija. Porque Jairo, este papá, sí tenía fe en Jesucristo. Así tenemos que ser nosotros, tener fe, creer que Jesucristo es el único que te salva y que te cura y que te garantiza la vida eterna. Llega Jesucristo a la casa de Jairo, entra en la casa, encuentra a la niña muerta. Le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se sentó. Entró el espíritu y resucitó la niña. Jesucristo lo toma en brazo a la niña de 12 años y se lo entrega al padre. Y le dicen: déselo de comer. La niña tiene hambre. Y no comenten lo sucedido. Todo el pueblo igual se comentó la resurrección de la niña, que resucitó la niña de 12 años, hija de Jairo. Estos son algunos de los documentos de personas que tienen fe y que creen realmente en Jesucristo. Los que creen y que abrazan a Jesucristo, como promete la palabra ahora en la segunda venida de Jesucristo, dice: no pasarán por la muerte y resucitarán. Como dijo el apóstol Pablo y Sila, dijo: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si realmente quisiste a tu mamá, quisiste a tu papá y querés reencontrarte, recibilo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo está el poder. Ahí está el poder. Y va a cuidar de tu pareja, va a cuidar de tu familia, va a cuidar de tu trabajo, va a cuidar de tu empresa y te va a hacer próspero y bendito en esta tierra. Pero para eso tenés que abrazar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Creer en su nombre, pedir perdón por tu desobediencia y pasar por el bautismo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre amado, gracias, Jesús amado, por todo este mensaje. Gracias, Espíritu Santo de Jesucristo. Quiero pedirte a ti, Jesús amado, que llegue al corazón de cada una de las personas que han recibido esta palabra, que han recibido este mensaje de fe, que entendieron que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, que la fe es la convicción de creer en algo que no se ve, que es la certeza de lo que va a venir. Gloria a Jesucristo. Gracias, amado Jesús, que la fe, para tener fe, tenemos que llamar a las cosas que no son por las que son. Llamar a las cosas que no son por las que son, pero con fe en Jesucristo. Gracias, amado Jesús, porque hemos entendido que la fe en nosotros no sirve. La fe tiene que estar puesta en ti, Jesucristo amado. La fe tiene que ser en Jesucristo para ser salvo. Gracias, Jesús amado, porque tú has prometido
que cuando te abrazamos a ti no conoceremos la muerte, porque ya no hay condena sobre nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque tú has prometido, como dijo el apóstol Pablo y Silas, dijo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias, Jesucristo, que nos da la posibilidad de reencontrarnos en el futuro con nuestros padres, con nuestros hijos que han partido antes que nosotros. Gracias, amado Jesús. Oro también y pido por todos los hermanos que me llaman y que piden día a día oraciones. Oro por la salud de Elba, que está con problemas graves de salud. Oro por ella, oro por todos los hermanos, por Juan Carlos, por Leandra, por todos los hermanos que necesitan de ti. Amado Jesús, te pido por ello, por Ricardo, para que vuelva, para que se compenetre con tu palabra. Amado Jesús, que el Espíritu Santo esté cubriendo a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas que necesitan, por la abuela Irma, por su hermano, también pido por ellos. Gloria a Jesucristo. Jesús amado, con tu Santo Espíritu cubrimos todo el planeta Tierra, cubrimos nuestra Argentina, libramos de todas las guerras que atacan, nos libramos del lazo del cazador y de la peste destructora, porque Jesucristo, como dicen Colosenses 1:15, Jesucristo, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Bueno, así concluimos con el programa Jesús es Amor, predicador Carlos Horacio Farinás, Dios mediante, y el próximo martes estamos con ustedes. Deseo que Jesucristo lo bendiga en gran manera a cada uno de ustedes, a cada una de las personas, y que el Espíritu Santo de Jesucristo esté cubriendo sus vidas. Gloria a Jesucristo. Amén y amén.